Listo. La idea es que interactuemos un poco más en estos espacios para que ustedes puedan preguntar, para que conversemos entre nosotros, porque hay cosas que a veces se van diciendo, se van compartiendo y pues no es lo mismo, pues como escuchar una charla, un entrenamiento y listo, sí, súper chévere, pero me quedaron algunos vacíos, algunas dudas y me gustaría tener como al entrenador ahí a la mano como para preguntarle y estos espacios de los sábados son especiales para eso. ¿Ustedes saben sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre meditación. Este es el Club de Meditación y Desarrollo Personal, así es. Y hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante. ¿Por qué? Porque es la meditación como herramienta para aliviar el dolor, que lo hemos compartido mucho en diferentes espacios, sobre todo en nuestro retiro de meditación. Y yo quisiera profundizar en este tema el día de hoy, pero preguntarles a ustedes primero, para ustedes, ¿qué es el dolor? ¿Quién me dice? Puede ser como una sensación física, una respuesta a un estímulo pues físico, pienso yo, hablando del tema del dolor físico. Ah, Como una, ok. pero el dolor es como la reacción, pienso yo, La reacción a un estímulo a un estímulo. a un estímulo exterior, pues. Ok, listo. Ok, va más o menos por ahí. Diana. Pues no sé si dolor también cuente como la parte emocional. Sí, completamente. Completamente. Entonces, igual, obviamente, si uno está afectado emocionalmente, pues se desequilibra todo el cuerpo, la salud. Ajá, perfecto. Listo, entonces, ¿qué es el dolor? Básicamente, y yendo muy por el camino que mencionó también Lina, teniendo en cuenta que Diana también nos mencionó el tema emocional, y es claro, pero el dolor es, porque finalmente el dolor por una fuente emocional, como nos lo decía Diana, finalmente ese dolor se siente físico. Entonces, Ujú. como Diana decía, entonces nos lleva, pues, como nos desestabiliza o nos enferma, bueno, etcétera. Pero el dolor es una sensación, ojo, y es una reacción, todavía no es una emoción. No, el dolor es una sensación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y es una reacción a un estímulo. ¿A un estímulo qué? A un estímulo que puede llegar por alguna de las vías de nuestros sentidos. Entonces, el dolor a algo que vemos, se nos genera por algo que vemos, por algo que olemos, por algo que sentimos, o sea, que palpamos, por algo que oímos, o inclusive por algo que pensamos. Porque a veces, yo no sé si ustedes les ha pasado o conocen a alguien que le pasa algo malo en su vida y claro, le duele, pero también le duele cada que lo recuerda. Entonces, cuando llega ese pensamiento, llega ese recuerdo a nuestra mente, vuelve y nos duele. O sea, vuelve y se genera el mismo dolor. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca del dolor es que es una sensación, es una reacción a un estímulo externo. Y ese estímulo llega por alguno de nuestros sentidos, cualquiera que sea, cualquiera de esos 6 sentidos. O sea, gusto, olfato, vista, oído, tacto o mente. Por alguna de esas 6 fuentes nos llega un estímulo que nos puede generar dolor. Entonces, ojo, ¿el dolor es bueno o malo? Pregunta de examen. Pregunta de examen espiritual. Yo a veces pienso que eso está bueno porque nos hace dar cuenta que estamos vivos, como que nos hace conectar con eso de la existencia. Estamos experimentando, que estamos en la vida experimentando. Ok. ¿Quién más nos dice? Aunque no tanto, aunque depende, cuando ya se van al tema emocional o el dolor extremo, pues ya no es tan bueno. Listo. Bueno, de pronto Diana o la otra Diana o Janet nos quieren aportar algo, quieren decir algo acerca del dolor. ¿El dolor es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dicen? Como dice David, ni bueno ni malo.
Tal cual, y así como dice el cuento, haciéndole caso al profesor. Ojo, recuerden que no hay nada ni bueno ni malo. ¿Listo? Tú eres el que categoriza cualquier cosa que te pasa en tu vida. Entonces, Diana, ¿ibas a decir algo? Hola a todos, ¿cómo están? Em, pues yo creo que a través del dolor podemos, digámoslo así, como evolucionar. Entonces, sí, también estoy de acuerdo, no es ni bueno ni malo, pero sí nos puede ayudar a trascender, ¿sí? Ujú. En muchos aspectos de nuestra vida. Pues últimamente he aprendido que a través del dolor, o sea, a través de hecho de amar nuestra oscuridad, podemos trascender y conocer nuestra propia luz, ¿sí? Así es, completamente de acuerdo. Qué buena reflexión, Diana. Pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Ustedes que están aquí conectadas en este proceso y las personas que vean este video después, porque recuerden que este video queda también en nuestro canal de YouTube si lo quieren compartir. Las personas allá afuera, o sea, ustedes que están aquí conectados o los que vean este video, llegamos acá porque estamos en un camino de elevación de conciencia. Entonces, estamos un poco más abiertos a recibir todo este tipo de información y a entender este tipo de temas o empezar a diferenciar que el dolor no es ni bueno ni malo. Y ya vamos a profundizar en eso. Pero quiero que traigamos por un momento a nuestra mente qué pasa con las personas allá afuera, con la mayoría de personas, las que de pronto no están aquí conectadas, las que de pronto están metidos en su día a día, en las que de pronto viven en constante estrés, que no conocen un camino de desarrollo espiritual adecuado para poder transformar sus resultados. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Ustedes creen que para ellos el dolor, y ellos tienen de pronto esa percepción sobre el dolor, que es bueno porque de pronto nos ayuda a trascender o que no es ni bueno ni malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que las personas allá afuera cómo lo toman? Yo Bien. creo que las personas no, sí lo toman como algo malo. Pues, o sea, me he dado cuenta con las personas que he hablado y que de pronto no tienen como en su vida la parte espiritual y se enfocan más como en el mundo material. Y otra cosa que me he dado cuenta es que estas personas, pues la mayoría, sí tienen depresiones en este momento sobre todo lo que está pasando, porque nunca se han preguntado, no han hecho como una introspección. Entonces, sí lo miran como algo malo, ¿sí? Completamente de acuerdo, así es. Lina. Sí, eso pasa. No, yo creo que aparte de que si uno haya hecho algún proceso de introspección o lo que sea, pues es algo como natural no querer sentir dolor. Pues, por ejemplo, yo no quiero meter el dedo en la candela para quemarme, ¿cierto? Entonces yo siento que uno, o no sé, pues uno como que evita sentir dolor, como que es algo natural y creo que desde que uno está chiquito que uno evita, bueno, no tan chiquito, porque los niños sí se abalanzan y no les importa si no saben que les va a doler o algo, pero uno sí trata como de esquivar y de no sentir dolor, incluso así haya hecho algún proceso, pues en un proceso de todas maneras naturalmente sigue evitando sentir pues como dolor. Entonces digamos que las personas que tienen el dolor, pues en ese momento no lo van a querer y no lo van a abrazar así como tan, de esa forma tan espiritual, porque pues uno reacciona a más bien no sentir ese dolor. Elinis, muchas gracias por ese aporte y tan solo con lo que dijiste, de ahí podríamos extractar una cantidad de cosas que nos podemos aquí quedar hablando horas, pero quiero hacer reflexión en algunos puntos que tú mencionas. Y lo primero es, claro, es natural que cualquier persona, incluso nosotros, o sea, en un proceso de desarrollo espiritual, es normal porque así también nos hemos acostumbrado desde chiquitos. Claro, cuando Lina estaba mencionando el tema de los niños se abalanzan y no se dan cuenta o no les importa porque no saben que les va a doler o no les va a doler. Pero la clave está, ¿qué pasa cuando el niño toma la decisión y le duele? ¿Ustedes creen que lo va a volver a hacer? No, el niño no lo va a volver a hacer. ¿Sí o no, Lina, que tú tienes un niño pequeño? Le cogen miedo y ya no lo vuelven a hacer.
Exacto. Entonces, ojo, ellos están experimentando, ellos están dispuestos a probar, a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, a mirar a ver esto qué, esto si funciona, no funciona, esto cómo funciona. Entonces, ahí es donde entra el funcionamiento de nuestro cerebro y tampoco voy a entrar a profundidad allá porque también lo hemos tocado en otros espacios, pero entonces, ojo, recuerden que nuestro cerebro actúa a dolor o a placer. Entonces, se aleja del dolor y se acerca al placer. Entonces, se aleja de todas aquellas cosas que nos puedan causar dolor y se acerca a todas aquellas cosas que nos producen placer. Por eso, pues, se generan las adicciones y, bueno, hay una cantidad de cosas. Pero también otra cosa es que a veces nos acostumbramos al dolor. Y hay personas que en su vida y en sus ciclos de vida, muy comúnmente de pronto visto en las relaciones de pareja, es que las personas se enfrascan en un ciclo llamémoslo así, interminable hasta que ellos tomen la decisión, pero interminable de dolor constante. ¿Por qué? Porque de pronto también es la única forma en la que se han dado cuenta o en la que han experimentado ellos que pueden vivir y creen que no hay una realidad más allá. Y nuestro cuerpo se va acostumbrando a todo lo que hacemos constantemente. Por eso nosotros a veces nos volvemos también como adictos al dolor. Eso es algo que a veces hay que tener en cuenta y que hay personas viviendo en ese estado, pero sin culpa de ellos y sin culpa también de pronto de nosotros que estamos a nuestro alrededor. Y hablándolo es desde la culpa de ellos, porque ellos no saben cómo funciona su cerebro, entonces no están en control de los resultados. Claro, les duele, pero no saben cómo salir de ese proceso. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, a veces nos acostumbramos al dolor. Pero también es que hay que entender que el dolor es simplemente, sigue siendo una reacción. Entonces, como la ley de la causa y efecto. A todo efecto le antecede una causa. Y si ese efecto pues, nos produce dolor, pues hay que buscar cuál es la causa para poder transformarlo y que el efecto sea completamente diferente. Pero cuando hablamos en nuestra base espiritual de cómo podemos nosotros aliviar el dolor, ojo, es inevitable para el ser humano sentir dolor. La pregunta es cómo lo tratas, cómo lo transformas, porque cuando no somos capaces de controlar el dolor, eso se transforma ya en un sentimiento. Esa sensación se transforma en una emoción y posterior en un sentimiento. ¿Cuál emoción? ¿Ustedes qué me dicen? Si hay dolor, ¿qué emoción se puede generar a partir del dolor? Exacto. Angustia Eh, o lo que nos dice Diana aquí nos contesta sufrimiento. Entonces, ojo, a partir del dolor nace el sufrimiento. Y a partir del sufrimiento, pues nace la depresión y bueno, ya otras cosas que ya son un poco más, eh, ya están un poco más arraigadas en el ser, pero eso es porque hemos vivido periodos de sufrimiento muy largos. Pero entonces, ojo, el dolor, que es el que antecede a todo lo demás, o sea, a todo lo de ahí siguiente, el sufrimiento y la depresión, la desdicha, bueno, todo el tema, la infelicidad, que es un sentimiento, pero esa emoción, ese sufrimiento, es opcional. El dolor no es opcional. A todos nos duele algo. Hay cosas que pasan que no nos gusta. Planeamos de pronto un viaje, planeamos una relación, planeamos una salida a comer, no sé, lo que sea. Y de pronto las cosas no salen como nosotros lo planeamos. Eso nos genera dolor, nos genera molestia, nos duele. Pero lo que sí podemos elegir es qué hacer con ese dolor y si sufrimos por ese dolor o no sufrimos por ese dolor. Porque creemos que el sufrimiento no es opcional, que no, a mí me tocó sufrir en esta vida que llevo, o con esta relación, o con esta familia, o con estos hijos, o con esta pareja, o lo que sea. Pero cuando no somos responsables, no nos hacemos responsables de esas elecciones, creemos que la responsabilidad está en el entorno y no en nosotros mismos.
Entonces, el sufrimiento es algo que tenemos que tener en cuenta y que se relaciona mucho cuando hablamos de dolor. Entonces, hay dolor y hay sufrimiento. El dolor no es opcional. El sufrimiento sí es opcional. Cuando yo hablo que el dolor no es opcional, entonces no podemos evitar sentir dolor. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Por eso, en términos espirituales, lo que tú debes hacer con el dolor es observarlo. Observarlo. Para eso nos ayuda la meditación. Porque en la meditación entramos en un estado en donde el objetivo, y sobre todo hay una meditación, porque ¿qué es finalmente el dolor? Como les decía, es una sensación. Y hay un tipo de meditación a base de sensaciones, que es la meditación vipassana. No sé si ustedes la hayan escuchado en algún momento. Y es una meditación que nosotros compartimos en nuestro retiro de meditación. Para poder entender y profundizar un poco más en esta práctica, pues lo recomendable es que tú hagas un retiro de 10 días, de 10, 12 días, en donde tú puedas entender un poco más cómo funciona esto y poder adentrarte en esta práctica, porque es un poco más complejo entrar y empezar a identificar todas esas sensaciones en uno mismo. Depende de la persona, eso varía de persona a persona. Pero en nuestro retiro de meditación, sobre todo, nosotros hablamos de el poder de las sensaciones y cómo tú debes entrar en un estado de ser el observador. Y ya lo hablábamos también en algunas sesiones de meditación que hemos tenido. ¿Qué es entrar a ser el observador y dejar de ser el observado? Cuando pasamos a ser el observador, vemos todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, esas sensaciones, y el dolor es una de ellas. Las sensaciones se dividen entre placenteras y no placenteras. Y yo genero, ojo con esto, porque Buda decía que la fuente de toda infelicidad del ser humano es el apego. Y hay apego a lo que no nos gusta también, que es aversión. Entonces está el apego y su contrario, que es la aversión. Y esas son las fuentes, las principales fuentes de infelicidad del ser humano. Cuando yo me apego demasiado a algo, me crea infelicidad. Y cuando yo genero aversión demasiado a algo, también me genera infelicidad. Y la infelicidad viene también por ese sufrimiento que generamos nosotros de pronto, al ver que las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran. Entonces, cuando trabajamos entre el apego y la aversión y hablamos del dolor, entonces estamos generando esa aversión al dolor. Cuando generamos esa aversión al dolor, o sea, no lo queremos fuera, no somos capaces, no lo soportamos, no podemos entrar en el estado espiritual para entender el dolor, porque el dolor está ahí para traernos un mensaje, para traernos un aprendizaje, para traernos una lección, pero si generamos aversión al dolor, no vamos a poder entrar en ese estado para poder entenderlo. Entonces, en la meditación, lo que hacemos y cómo viene la meditación en ayuda a aliviar el dolor, ojo, no quitarlo. El dolor no se quita, el dolor se observa, se acepta, se entiende y se transmuta. Entonces, cuando llega el dolor, tenemos la capacidad a través de sesiones de meditación de observarlo, de poder identificarlo, incluso en qué lugar del cuerpo se está manifestando ese dolor, porque eso también lo podemos trabajar y lo podemos analizar. Pero lo importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que, uno, el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable. O sea, yo puedo escoger sufrir o no sufrir, pero lo que no puedo escoger es sentir dolor o no sentir dolor. La elección que yo debo tomar es observar el dolor y sacar cuál es el aprendizaje que me está dejando ese dolor. Entonces, mi invitación para hoy es que tú puedas sentarte en un estado de meditación donde puedas observar el dolor o empezar por lo menos a observar esas sensaciones que salen en tu cuerpo. Si de pronto no has visto nuestra sesión de meditación, nuestro video, nuestro reto de meditación en nuestro canal de YouTube, puedes ir también ahí a nuestro reto de meditación y ahí hay una meditación vipassana, o sea, enfoque sensorial, donde te hacemos como una pequeña introducción en eso. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es cómo poder empezar a explorar esas sensaciones en nuestro cuerpo. Porque el dolor es una sensación.
Pero, ¿qué otro tipo de sensaciones tenemos nosotros en nuestro cuerpo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué otro tipo de sensaciones se generan en nuestro cuerpo? ¿Quién me dice? Pues no sé, el placer también. El placer es una sensación, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Tú puedes describir el placer? Mm, No, pues digamos que Porque el placer viene, no, dependiendo de la situación, uno siente cosas diferentes. ajá, pero entonces, ojo, el placer más que sensación, entonces va siendo como una emoción, Ujú. ¿listo? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo identificar como placer. Es como decir, ay, tengo placer en esta mano, ¿cierto que no? No. Entonces, ahí es donde nosotros podemos profundizar en empezar a identificar las sensaciones. ¿Qué puede ser una sensación? ¿Quién me dice? ¿Quién me da ejemplos de sensaciones? Janet. como calor, frío, Calor, frío, muy bien. Esos son sensaciones. ¿Qué otra? sensaciones de miedo, de No, amor. esas son emociones, porque tú puedes decir, Ah, tengo amor en este brazo, no, tengo miedo eh, en la oreja, no, en el no. estómago sí le da miedo. Pero ojo, no es miedo, porque Entonces, sensación de es, vacío. es una sensación que tú interpretas como miedo por la situación, Entonces, ¿cómo se llama la sensación por del amor? por la información que te está llegando. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Y Y cómo el se llama estar, la sensación del amor? Que el corazón se le hincha así pero el y estar siente todo agitado, eso. ¿Cómo, Diana? por ejemplo, Estar agitado, pero ojo, cuando tú estás agitado, ¿qué sientes? O cuando estás agitada, ¿qué sientes? pues que aumenta el ritmo cardíaco, Ok, sientes aumenta entonces la palpitación. respiración Listo. y pues digamos que eso va, puede producirse también con el amor que decía Lina, pero pues sí ¿Cómo, depende de la sí, cómo se situación. interpreta la sensación de cuando uno, bueno, cuando uno tiene miedo que le da como un vacío en el estómago? Cuando siente como amor, así como esa emoción, que el corazón se le hincha y siente esa emoción ahí, como Entonces, esa claro, sensación, tú, perdón. tú automáticamente, porque a través de tu proceso de crecimiento, formación, desde que naciste hasta donde estás el día de hoy, pues has aprendido cómo se interpreta el amor y has aprendido cómo se interpreta el miedo. Entonces, cuando te pasan una cantidad de cosas en tu cuerpo, tú dices, ay, eso es amor. O cuando te pasan una cantidad de cosas en tu cuerpo, tú dices, ay, eso es miedo. Y eso que no dices, ay, eso es miedo o eso es amor, porque lo estarías identificando y ya estarías un paso más adelante, sino que instantáneamente, pues sientes la emoción, o miedo o amor. No la observas. Porque cuando tú dices, eso es amor o eso es miedo, es porque ya lo estás observando. ¿Listo? Y ese es el primer paso que debemos dar. Empezar a identificar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos a sentir esa cantidad de sensaciones. Saludamos a Miguel Ángel por allá también al fondo de la cámara. Ah, si usted sabe que él hace el proceso al lado mío. Bueno, entonces, ojo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Esas sensaciones que vamos sintiendo en todo nuestro cuerpo. Entonces, Janet nos decía ahora, calor, frío, Diana nos está diciendo palpitaciones, el mismo dolor, obviamente. Yendo un poco más allá, ¿alguna de ustedes o alguno de ustedes ha sentido de pronto como una corriente eléctrica de pronto que le pasa a algún lado cuando, no sé, se escaramucea, como dice uno, pero que le pasa como una corriente? Sí, o no Sí, sé claro. si, o yo no sé si es lo mismo, pero cuando uno a veces toca a alguien y hace un poquito de fricción, Ajá, y le pasa corriente, como un poco de sí, uno energía siente un momentico eléctrica. que le falta correr. Ajá. O cuando tiene un Es- hormigueo en alguna extremidad. o un hormigueo en alguna extremidad. Perfecto. Esa es una sensación. ¿Ustedes se han sentado en una misma posición por un largo rato? En esta vez, sí. ¿Y qué empieza a pasar Cuando me después vi, de un rato? se encalambran las plantas como de los pies.
se empiezan como a sentir algunos calambres. ¿Cierto? ¿Y qué tienes? Y bueno, ¿y qué haces cuando empiezas a sentir calambres? Pues trato de mover los dedos. Primero trato de no ponerle cuidado, ¿cierto? Ajá. Ay, bueno, no le voy a poner cuidado porque estoy meditando, entonces trato de mover los dedos y de traer alguna mantra a la mente, o simplemente pensar en algo pues que me da bienestar, como por ejemplo el niño o así. Pero cuando ya definitivamente ya empecé a luchar con esa sensación, ya me toca empezar a tirar la pierna, ya me incomodo y bueno, Ok, ya. listo. Primero, saliéndonos de la posición de meditación, cuando una molestia por posición puede pasar en cualquier situación. Si tú estás haciendo, por ejemplo, si estás sentado en alguna foto específica o en el prado o alrededor de una fogata o en la mesa y estás de pronto, no sé, o haciendo carrizo o con los pies de alguna forma específica y te empieza a doler o te empieza a molestar o se te empieza a encalambrar, ¿tú qué haces? Ay, no, acomodarse para que ya no lo sienta así. Acomodar. ¿Sí o no? Bueno, eso técnicamente, ojo, eso técnicamente, chicas y chicos, se llama reacción. ¿Listo? Es decir, estamos reaccionando ante una sensación que tenemos en el cuerpo. Y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. A reaccionar cuando tenemos ese tipo de emociones. Cualquier tipo de emociones, ojo, dividiéndolas en placenteras y no placenteras. ¿Qué pasa cuando tenemos una sensación no placentera? Reaccionamos y decimos, oiga, no, esto no lo quiero y me voy a mover, porque me está como doliendo, se me está encalambrando, no, esto es muy maluco, me está molestando, genero aversión a esa sensación y reacciono, cambio. ¿Listo? Cuando tengo una sensación placentera, sea el vacío en el estómago, o el cosquilleo, o el hormigueo, cuando tengo este tipo de sensaciones, también reacciono. Entonces, ojo, el amor, que finalmente el amor es un sentimiento, porque primero pues, puede ser aprecio, puede ser eh, como, pues, como emociones positivas que me pueden después llevar al amor, pero cuando siento amor, finalmente es un cúmulo de sensaciones, es una generación de sensaciones acumuladas en el cuerpo específicas durante un largo periodo de tiempo. Eso es amor, técnicamente, para reventar el globito así, los corazones que van subiendo. ¿Listo? Técnicamente eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, es un cúmulo de sensaciones en nuestro cuerpo que se generan y que están por un largo periodo de tiempo. Ahí es donde se genera amor. Porque, por ejemplo, si tú lo piensas con tu pareja, tú a tu pareja no la amas en el instante que la ves, como dicen, amor a primera vista. De pronto hay gusto, hay atracción, y mientras se empiezan a conocer y todo se ha ido como dando, pues ese sentimiento que ustedes empezaron a sentir, valga la redundancia, pues ha ido evolucionando y después se convirtió en amor. ¿Listo? Para algunas personas, pues ese proceso es más rápido, puede ser de horas. Para otras personas puede ser más largo. Incluso hay personas que dicen que nunca han sentido amor, que nunca se han enamorado. Pero bueno, pero más allá de eso, porque no nos vamos a enfocar aquí en las relaciones, quiero que observen ustedes que todas las sensaciones, y por eso también esto va como la verdadera fuente del manejo emocional, de la inteligencia emocional, y es la capacidad de observación que tenemos ante las sensaciones. Porque soy consciente de que todos esos sentimientos y las emociones, todo eso se va generando por un cúmulo de sensaciones en mi cuerpo. Entonces, cuando yo me siento a meditar con este tipo de técnica, donde yo solo voy a observar las sensaciones, yo puedo empezar a controlar mi hábito de reaccionar ante ellas. ¿Listo? Entonces, la clave es empezar a observar esas sensaciones que me producen una emoción, que me hacen reaccionar ante algo. Entonces, cuando la recomendación es cuando tenemos una emoción específica, cuando sentimos miedo, es observar ese miedo. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Y a veces en el día a día, como nos estamos moviendo,
pues no podemos identificar o explorar mucho qué está pasando en nuestro cuerpo. Simplemente tenemos ya el sentimiento, perdón, tenemos ya la emoción. Es decir, pues, sentimos miedo, o sentimos aprecio, sentimos amor, o sentimos placer, ¿listo? Entonces, la invitación es, y el ejercicio que vamos a hacer ahora, y no sé si Linis lo puede hacer ahí con Miguel, pero el ejercicio que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un ejercicio de meditación corta, pero nos vamos a poner en el estado observador y solo vamos a observar qué pasa en nuestro cuerpo. Antes de ir al ejercicio, quiero saber si esta corta teoría es clara para ustedes. Las Dianas que están Sí, conectadas de pronto, Lina, Janet, ¿es sí, clara la yo información? pienso lo que estabas diciendo ahorita, que cuando uno la observa ya pues puede como elegir cómo reaccionar. Bueno, yo pienso que es más elegir cómo responder, ya deja de ser una reacción. Ya deja de ser una reacción sin haberla observado, sino que cuando uno la observa, tiene el poder, pues adquiere como ese poder de elegir qué respuesta va a dar ante esa sensación. Entonces deja de ser reactivo, que a veces es como en lo que caemos, ¿cierto? Y Que ahí, reaccionamos a la situación. así es, y ahí es donde empiezas verdaderamente a estar en control sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre tus acciones y finalmente sobre tus resultados. A todos nos ha pasado que en algún momento hemos hecho algo que nos hubiera gustado no haberlo hecho y que fue por alguna reacción emocional. Pequeño o grande. Sí. Puedo, Sí, no. quería como compartirles algo que me pasó hace unos días y me pareció pues muy Claro, chistoso claro, con respecto a cuéntanos. eso. Estaba, bueno, no, ya sé, cuando estábamos haciendo el reto, que llegamos a la meditación vipassana, yo también estaba casualmente leyendo un libro donde estaba la protagonista haciendo una meditación de ese tipo. Ajá. Por la cosa, no sé si tenía mucho en la cabeza esto. Y me empezaron a picar los zancudos. Y dentro de como del sueño me empezó a dar mucha rabia, sabían que me iban a despertar, pero como que mi subconsciente me dijo, ya, tranquilícese, no pasa nada, es solo una sensación, no reaccione, no se despierte, y seguí durmiendo, y de verdad volví a sentir los zancudos. Okay. Pero siento que inconscientemente como que pensé ahí inmediatamente en eso, empecé a hablar conmigo y seguí durmiendo. Ok. Entonces fue algo muy chistoso y muy interesante. Súper, súper chévere, chévere porque es como también como esos primeros pasos a poder identificar y entender que son sensaciones y que podemos elegir no reaccionar ante ellas o reaccionar ante ellas. Porque hay cosas que definitivamente nos hacen reaccionar. Porque también todo este proceso de observar el dolor, de observar todas, o sea, las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, es también entender que no nos podemos volver insensibles, sino que debe ser una forma para poder nosotros entrar en un proceso de desarrollo espiritual, o sea, crecer en nuestra conciencia, para poder estar más en nuestro momento presente. Entonces, espero que haya sido claro. Diana por ahí nos compartió también que sí, sí es claro, si no tienen ninguna pregunta al respecto. Ah, bueno, hay algo que quería compartir con respecto también al ejemplo de Diana, es que estos son como los primeros pasos que empezamos a dar, pero también nuestro objetivo en la meditación es que tú puedas llegar a, sin necesidad de verbalizar, de visualizar, de decirte absolutamente nada, simplemente observar. O sea, sabes que está pasando algo, hay una reacción química, porque finalmente la sensación es una reacción química a un estímulo que sentimos en nuestro cuerpo, que hay una reacción química sucediendo en alguna parte de nuestro cuerpo y simplemente la observamos. Y ahí es donde, y yo quiero que se graben esta palabra, es ecuanimidad. Ahí es donde empezamos a generar ecuanimidad. Y la ecuanimidad es la capacidad de no reaccionar. Ahí es donde, cuando somos ecuánimes, estamos en control de nuestras emociones.
Lina nos dice, validar la información, ahí es donde uno aprende realmente. Así es, pero entonces tienes que entrar a observar, como que, venga, ¿qué es eso que estoy sintiendo?